damos la bienvenida al general Luis Altamirano, él es experto en seguridad, es militar en ejercicio pasivo. General Altamirano, bienvenido. Quisiéramos iniciar con este pueblo, con esta ciudad emblemática, General Villamil Playas, en donde se va configurando una situación de ausencia del Estado, en donde las mafias dominan. Y esta situación, conforme a lo que conversamos el día de ayer con un destacado periodista de investigación que trabaja en estos temas, no sería el caso único, señala él, que esta situación se va replicando en otras poblaciones del país, en donde se viven y afecta a la población niveles de criminalidad incontrolables. ¿Cuál es su punto de vista? Gustavo, buenos días. Un saludo cordial a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Mire, estamos frente a un fenómeno creciente de gobernanza criminal. La gobernanza criminal no es otra cosa más que sustituir al Estado. Entonces, en entornos en donde la confianza estatal se va disminuyendo justamente por la presencia de estos actos, las organizaciones delictivas dejan de ser ya meros grupos delincuenciales para actuar como proveedores de protección privada. Son reguladores de mercado y prácticamente resuelven también los conflictos. Y este fenómeno lo que hace es crear en estos espacios como el de Villamil Playas sociedades paralelas, en donde el grupo criminal prácticamente ejerce funciones estatales, y entre esas funciones estatales está este cobro de tributos, entre paréntesis, digamos, las extorsiones. Y aquí básicamente estamos frente a un tema de ecología del poder, es decir, por un lado hay una acumulación económica en la generación de estas rentas ilícitas en donde se produce esta zona gris, y es una zona gris que no queda en lo local, sino que se extiende hacia lo nacional en términos de lavado de activos, en términos también de corrupción, y se va expresando en diversos espacios del país, en lo que yo le digo el control territorial, que es un dominio físico de rutas, de barrios, de espacios que son estratégicos para el flujo logístico de las actividades delictivas. Pero en este marco, a la final lo que tenemos es una penetración institucional y un progresivo proceso, digamos así, de captura del Estado. No hablamos solo del Estado central, hablamos de las diversas instancias que se pueden dar. Y como atmósfera a todo esto, se produce una serie de subjetividades, y estas subjetividades están dadas por el miedo, porque se genera una especie de administración de lealtades, porque si es que no obedezco, soy sujeto a las represalias. Entonces se van construyendo también estas identidades que van permitiendo legitimar el poder criminal frente a la sociedad, porque llega a un nivel inclusive de aceptación. Y le digo por una experiencia, no quiero mencionar el nombre de la persona porque es muy ligado, es un familiar, y me decía, bueno, este trabajo que me están ofreciendo en Guayaquil es una zona que está vacunada. Y quien le ofrecía el trabajo decía, es que eso es lo que tenemos que hacer, o sea, ese es el trabajo. Entonces, ya se acepta prácticamente la legitimación del poder criminal frente a la sociedad. Entonces, esto no solo está ocurriendo en Villamil Playa, está ocurriendo en varias partes del país. Hoy también tenemos ya presencia de estos grupos delictivos que buscan tomar control territorial y ejercer gobernanza criminal, por ejemplo, en los barrios periféricos de Quito. Esto de la vacuna se va estandarizando en el país. Hemos escuchado que en algunas zonas del país ya los emprendedores, los empresarios y de los más distintos niveles ponen en su presupuesto. Mire, porque prácticamente más allá del presupuesto son costos que tienen que asumir y que a la final se traspasan estos costos a quienes consumen bienes y servicios. Entonces, lo que requiere el país es una estrategia para enfrentar este fenómeno en su real dimensión. Si es que pensamos que exclusivamente el uso de la violencia legítima del Estado, porque hay una competencia por el monopolio de esta fuerza, pero como única solución prácticamente no vamos a tener sino un periodo muy largo de estas tensiones, dependiendo en gran medida qué pasa en el contexto externo, porque hay que recordar que en gran medida somos afectados por el narcotráfico, un narcotráfico que tiene su origen fundamentalmente en los problemas del Ecuador en Colombia, pero hay que enfrentarlo desde una desarticulación financiera. O sea,
El objetivo no debe ser el eslabón más débil. A veces pensamos que es el microtráfico, los cultivadores, sino la investigación financiera y el rastreo patrimonial, es decir, para determinar quiénes son los beneficiarios finales. Y otro de los aspectos que seguimos discutiendo en el país es el asunto del punitivismo penal, pero hay que abordarlo con la certeza de la sanción. O sea, ¿qué ganamos con grandes penas si el sistema judicial no tiene capacidad de generar una certeza de la sanción en las personas que tienen responsabilidad? O sea, me da igual que me digan que es 32 años o que antes era 25 años o 20 años, si a la final, en las estadísticas que se ha levantado de la propia Fiscalía, por ejemplo, en términos de homicidios, 2.5% de los homicidios tienen casos de resolución positiva. Entonces estamos en un país en donde es más fácil País de matar impunidad. y no tener responsabilidad que cualquier otra cosa. Es decir, se necesita una estrategia mucho más amplia de pensar que se requiere solo una presencia policial, militar, temporal, sino que se tiene que abordar eso. Esa presencia militar, temporal, claro, tiene que darse en los nodos estratégicos, que tienen que ser identificados, puertos, fronteras, aduanas, en estos espacios que están siendo tomados. Pero siempre hay que guardar un abordaje multidimensional a un problema que lógicamente tiene estas características. Hablando de estrategias, General Altamirano, esto de estrategias es, dicho sea de paso, un punto fuerte en su experticia. ¿Cómo vio usted el Plan Nacional de Seguridad, que fue entregado por el gobierno en medio de expectativas, pero que generó también escepticismos? El gobierno lo presenta como una hoja de ruta integral para enfrentar el crimen organizado. Distintos sectores ven con duda el tema en cuanto a la aplicación práctica, a la viabilidad real. Uno de los problemas sería la falta de recursos y ausencia de coordinación territorial. Bueno, podemos analizar el Plan Nacional de Seguridad Integral desde una óptica política de su momento, de su proceso de construcción, pero también podemos analizar en términos del Plan Nacional de Seguridad Integral en su documento. Y vamos a lo segundo, porque lo primero vamos a entrar en algunos matices políticos. Mire, el problema que yo observo en el plan es que más allá de determinar objetivos y estrategias, no existen metas ni tampoco indicadores. Entonces, cualquier acción que se desarrolle el gobierno bajo esta construcción permanente de narrativas puede ser presentada con éxito. Pero a la final no tenemos una meta temporal y resultados en términos de indicadores. Lo que menciona el plan es que el segundo nivel de planificación será el responsable de determinar las metas y será lógicamente responsable de determinar los indicadores. Pero lo que más me preocupa también es que la orientación es que estas metas e indicadores están sobre todo focalizadas en procesos, no en impacto. Y para poner en un lenguaje simple, es como pensar que una persona que está siendo sujeto a un proceso educativo, formal, se le evalúa simplemente por la asistencia a las horas clase o por el cumplimiento por parte del profesor de las horas dictadas. Entonces uno dice, se cumplió el 90% de las horas dictadas por parte del profesor y el alumno asistió al 80%, es decir, tenemos un 20% de ausentismo. Y yo no puedo garantizar con estos indicadores de proceso que se haya cumplido el impacto. El impacto es el cambio de conducta o la asimilación de una competencia por parte del estudiante, y eso se logra exclusivamente a través de un examen o de una verificación, ya sea en el proceso formativa o una verificación sumativa o final. Entonces, básicamente el plan va acompañando justamente esta estrategia que ha tenido el gobierno de no evidenciar objetivos que sean medibles, y para que sean medibles tienen que estar decantados en metas, y para que esas metas sean verificadas tienen que estar establecidos con indicadores. Ese es un primer elemento que yo veo como un vacío en el plan. Otro elemento que encuentro es que prácticamente no hay rectoría. Mire, en la gestión pública, las personas que hemos estudiado gestión pública, que hemos ejercido cargo de gestión pública, sabemos diferenciar qué es, por ejemplo, la rectoría y la gestión.
La Ley de Seguridad Pública del Estado establece que tiene que haber un órgano de rectoría en el plano de seguridad. Este no existe. Es mandatorio, no es optativo. Es decir, lo que se conocía como el Ministerio Coordinador de Seguridad y posteriormente restablecido como Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no existe. Pero Se coloca al Ministerio no ha de asumido este papel el Ministerio del Interior. En el plan asume este rol el Ministerio de Defensa. Entonces, el Ministerio de Defensa es el órgano rector y del plan, el 69% de las estrategias, porque son estrategias orientadas a un elemento coercitivo, el 69% de las estrategias le corresponde al propio Ministerio de Defensa. O sea, haciendo una analogía, es como que un hijo al mismo tiempo sea padre y él mismo se supervisa como padre las acciones como hijo. Entonces, en el sector público tiene que haber una diferenciación muy clara entre la rectoría y la gestión. Mire, uno de los problemas que se decantó justamente por eliminar instancias estatales tan importantes fue cuando se elimina el Ministerio de Justicia, usted elimina la rectoría. Y el sistema carcelario se transforma en una nueva institución, que es el SNAI. Pero el sistema carcelario se volvió rector y al mismo tiempo se volvió gestor. Ese es un problema, porque él mismo dicta, establece las directrices y él mismo gestiona y ejecuta esas directrices. Y a la final también se pierde visibilidad, porque no es lo mismo un ministro que tenía algunos campos que un gabinete ministerial pueda expresar preocupaciones, prioridades o la necesidad de trabajo interagencial o interinstitucional en el gobierno, que un funcionario que ya no tiene esa categoría, más allá que digan que el cargo era de nivel ministerial, pero que no está en el estándar de ministerios. Entonces, las repercusiones de estas decisiones es lo que vino a darse en gran medida, no digo en todo, de la degradación del sistema carcelario en el país. Entonces, el mismo Ministerio de Defensa hoy es el órgano rector y al mismo tiempo es el órgano ejecutor. Eso me parece a mí un error muy, muy grave. ¿Qué papel juega en el tema de seguridad el ministro Reinberg, que es posiblemente el personaje más visible públicamente? Yo les invito a revisar el Plan Nacional de Seguridad Integral y me llama mucho la atención el hecho de que se coloca 4 horizontes temporales. El uno, digamos, que no es un horizonte porque se menciona desde ya, es decir, es un término muy militar que significa accionar este momento, pero en términos de objetivos tenemos corto, mediano y largo plazo. Y solo hay un objetivo que calza a largo plazo, y ese largo plazo es 3 años. ¿Cuándo inició este plan? Porque en la carátula dice 2025, pues inició en el 2025, mayo del 2025. Estamos ya entrando al segundo año, en donde hasta el otro mayo debe haberse cumplido todos los objetivos que están ahí y quedaría, por último, un objetivo prácticamente de restauración de tejido social. Ahora, perdóneme, hay una inquietud. Este plan fue divulgado recientemente. ¿Cómo es que estaba vigente en el 2025? Ese es el asunto, es el país, yo he mencionado esto, inclusive lo decía de activo, ese es el país de los planes de cartulina, porque a la final sacamos planes cuando un periodo de tiempo ya pasó. Lo que necesitamos es un plan de largo plazo con una visión integral, porque mire, por ejemplo, un tema tan sensible como el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes, es un tema que prácticamente está relegado en el plan. Entonces vemos una concentración de una visión exclusivamente coercitiva del Estado y en donde prácticamente los elementos de abordaje estructural que tienen que abordarse en la coyuntura. El problema es que hay que entender lo siguiente. Cuando abordamos la coyuntura y lo abordamos de mala forma, seguimos afectando los problemas estructurales. Para ponerle así un caso elemental de que ya vivimos. Usted de repente dice tenemos un déficit de policías. Y se le ocurrió a un gobierno de que había que formar 30.000 policías. Colocaron 10.000 en un año. ¿Cuál es el problema? Ya se genera inmediatamente en una institución de naturaleza militarizada un problema en los ascensos. Se genera un problema en términos de que al ser una institución militarizada
el que entró como teniente médico legal, de capitán médico legal, ya no quiere hacer ese trabajo. Entonces el error era ingresar especialistas en vez de ingresar servidores públicos, civiles. Porque comienza a repercutir, porque la naturaleza militar de una institución dice, es que yo de teniente, ¿cómo voy a seguir ahora, ya cuando sea capitán, haciendo el mismo trabajo de teniente? Cuando los trabajos de especialistas en estas ramas están dados por el nivel de conocimiento y expertise en un área, no por el grado. Porque ¿qué hago yo el Ahora, día de mañana con un mayor médico legista? Él va a decir, es que yo quiero estar al mando ahora de una escuadra de médicos legistas. Entonces, ese es el problema. Hay que General abordar Altamirano, este hablando de paradigma. estas cifras que son muy interesantes, ¿cómo está ese balance entre organizaciones criminales y organizaciones del Estado para combatirlas? Hemos conocido que el presidente de la República ha dispuesto que más de 4.000 policías empiecen a actuar en forma urgente en la capital de la República. Por acá, por el Azuay, esto es conocido. Hay un déficit de 1.000 policías que no ha podido ser solucionado, y así se desenvuelve. ¿Cuál es el número de efectivos con los que se cuenten las Fuerzas Armadas? ¿Cuál en la policía y en los órganos de seguridad? ¿Y cuánto balancean la situación ante el poder de los grupos criminales? Ayer el periodista especializado en estos temas, Arturo Torres, hablaba de un PIB, Producto Interno Bruto, como si se tratara de un Estado, que produce el mundo criminal en Ecuador, y lo cifraba en unos 26.000 millones de dólares. Mire, en Fuerzas Armadas y Policía Nacional prácticamente existe un pie de fuerza, que así se conoce con ese nombre, de 100.000 hombres. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Pero hay que tomar en cuenta de que el abordaje de este problema no puede venir exclusivamente desde ese nivel. Hay que trabajar en otras áreas, porque los recursos van a ser insuficientes. Por eso hay que tomar en cuenta la priorización de las zonas a atender y los programas complementarios y de coyuntura, y el trabajo que tiene que hacerse con los gobiernos autónomos descentralizados, que prácticamente cumplen un trabajo que tampoco les corresponde, porque no es simplemente proveer recursos, porque lo que hemos visto en muchos gobiernos es la entrega de camionetas, la entrega de equipos de comunicación. No, tiene que haber un trabajo justamente del uso y del espacio público, de la presencia del Estado en el espacio público. Viene iluminación, actividades comunitarias, viene programas de educación. Pero mire que yo escuché las declaraciones del ministro Reinberg hoy de la mañana en el noticiero, en donde decía que no va a trabajar con la alcaldía de Quito. Entonces, ¿cómo es posible que un problema tan grave sigamos aquí viendo los réditos electorales? Porque, lógicamente, trabajar con la alcaldía significa para el gobierno el darles cierta visibilidad o darles cierta proyección al trabajo que tiene que hacer el alcalde. Entonces, ¿cuánto vale la vida? ¿La vida vale más de un voto? ¿Eso es lo que vale la vida? Es decir, Si me trabajar pregunto en por este afinidades punto, políticas cuando es lo que propone Reimer. tienen que trabajar de forma coordinada. Hay mucho de lo que pueden hacer los municipios. De hecho, hay un plan del municipio de la instalación de puestos de mandos operativos, pero requiere del trabajo con la Policía Nacional. Entonces, ahí entramos al plano político, porque mire, la situación de seguridad en el país atraviesa necesariamente por entender dos grandes estructuras que se manejan en la comunicación gubernamental. El uno es la generación del caos cognitivo, y el otro es lo que yo he denominado, y en una entrevista con usted creo que le mencioné, lo que es la hipnocracia, porque a la final tenemos en este caos cognitivo una saturación deliberada en el espacio informativo con una serie de estímulos, muchos de ellos inclusive contradictorios, y lo que hace es agotar la capacidad crítica del ciudadano. El ciudadano está cansado. Y por otro lado, la hipnocracia trabaja como mecanismo de sustitución. Y mire usted, en el sector salud uno puede entender de forma clara esto. Usted tiene anuncios y anuncios, y la hipnocracia lo que hace es la sustitución de ministros, esperando que el nuevo ministro, que estamos en el octavo, ahora sí va a resolver los problemas. En la seguridad empezamos con el Plan Fénix y vamos sustituyendo estas narrativas, la nueva fase, el bloque de seguridad,
la ofensiva total, la guerra total. Escuchaba al presidente decir, entramos a una nueva fase en Quito porque si se toman Quito, la guerra está perdida. Entonces General son estas Altamirano, narrativas que al final no se articulan eh, a un plan con objetivos y metas. volviendo al Plan Nacional de Seguridad, que es el que está en vigente y en entredicho, ¿qué tan claro queda el rol de las Fuerzas Armadas, de la policía y de los gobiernos locales dentro de este plan? Mire, el plan está orientado básicamente al trabajo de Fuerzas Armadas. Se habla de la policía exclusivamente en una parte en donde se dice fortalecimiento de las capacidades. Entonces yo realmente no comprendo, porque sobre todo un plan tiene que estar sujeto a un escrutinio público. Y ese escrutinio público fundamental en su evaluación es tener metas que se pueden verificar a través de indicadores. No basta decir, como yo le ponía en el caso del estudiante, vamos a estudiar, vamos a dictar las clases, sino que esperamos que el estudiante obtenga una calificación superior al 80% de las conductas que tienen que ser evidenciadas. Entonces, sin metas y sin indicadores que van a ser elaborados por el segundo nivel y especialmente de proceso, entonces yo mañana puedo decir, como se dijo en un momento, se han efectuado más de 1 millón de operativos este año, pero usted puede efectuar más de 1 millón de operativos, pero a la final tiene un resultado que fue un saldo negativo de 51 homicidios cada 100.000 habitantes. Los Y no se diagnósticos que se realizan como antecedentes, como marco para este plan, se reconoce en su criterio adecuadamente la estructura y alcance real de las bandas criminales que operan hoy en Ecuador. Mire, el diagnóstico del plan es muy bueno. O sea, en la parte descriptiva inicial, que es la mitad del plan, de la situación que aborda el país, tiene un enfoque multidimensional, pero en el momento de aterrizar a las estrategias, el enfoque exclusivamente está dado en el plano coercitivo del Estado. Entonces, como que hay una desconexión. Si yo estoy diciendo que hay problemas en el tejido social, las estrategias paralelamente, por eso son las metas, por eso es que tiene que haber un órgano superior, porque la meta que yo voy a alcanzar, por ejemplo, en términos de acción de fuerza en Villamil Playas, también paralelamente tienen que venir con medidas de coyuntura que puedan engancharse a las medidas estructurales para sacar a esa zona de esta gobernanza criminal. O sea, no es que cada ministerio va a trabajar, y sobre todo con la reestructuración ministerial, que veo que va a dar un gran problema. Esta desaparición, por ejemplo, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, fusionándole en áreas que no tienen absolutamente nada que ver y en donde se pierde prioridades. Entonces, es eso, un plan es la articulación de varios esfuerzos que tienen que realizarse. Por eso un plan, cuando se construye un plan de estos, se inicia por una frase extragubernamental. Es decir, voy a hablar con la sociedad civil, con la academia, con expertos, y de ahí paso a una fase intergubernamental. Voy a conversar con los gobiernos locales, voy a conversar con las otras funciones del Estado, y termino en una fase intragubernamental, en el propio Ejecutivo, para que las acciones de los diversos ministerios en el tiempo vayan marcando de forma paralela esas metas que quieren alcanzarse. Hacer cada uno sus metas e indicadores, teniendo objetivos, me parece a mí que no ayuda a comprender ni tampoco genera transparencia en lo que quiere lograr el gobierno. Porque a pesar del control que ha intentado dar el gobierno, siguen los centros carcelarios, las cárceles ecuatorianas, operando como centros de mando criminal. Mire, no solo siguen operando como centros de mando criminal, Gustavo, el grave problema es que hemos ido normalizando la situación en las cárceles, y sobre todo se ha perdido una empatía social, porque la cantidad de muertos en el 2025 en las cárceles fue de 1.220 personas. 1.220. Es la cantidad de muertes más alta en la historia. Pero uno dice, ¿cuál es la razón? En muertes por violencia criminal son 220. Es decir, el año anterior fue el segundo año más violento
en términos de muertes por violencia criminal. El primer año... A pesar de que no se dieron esas masacres carcelarias. Pero la cantidad de muertes, 220. Cuando usted compara, por ejemplo, las muertes del 2021, lógicamente son más de 300, no recuerdo, no tengo en la cabeza el dato, pero son cerca de 330, algo así. Pero el siguiente año, donde continuaron las masacres, es inferior la cantidad de muertos al 2025, pero ya no genera prácticamente alarma en la sociedad. Pero una de las cosas que me llamó más la atención es el aparecimiento en el 2024 de una nueva categoría, y esta categoría se llama muertes no determinadas. O sea, ¿cómo es posible que el Estado, que tiene responsabilidad de un espacio determinado, no sabe la causa de la muerte? O sea, no sabemos si fue una muerte natural, no sabemos si fue una muerte por violencia criminal. No tengo exactamente el dato en la cabeza, pero me parece que son más de 500 personas, de eso estoy seguro. Que el Estado le diga que más de 500 personas murieron en las cárceles, 150, algo así, y no sabe la causa, no genera alarma en la sociedad. El problema es que nos hemos ido desensibilizando frente al problema social que está ocurriendo en el país. Es decir, como que hemos ido aceptando que estas cosas son normales. No es normal, porque mire, muchas personas, yo tuve inclusive una amistad muy cercana en donde su hijo fue a la cárcel por una situación de tránsito, porque no se olvide que en una situación de tránsito, en una impericia, usted mata a una persona o causa lesiones graves, usted va a la cárcel. ¿Y va a la cárcel a qué? A morir, a ser extorsionado o a entrar en esta categoría de muertes no determinadas. Quisiera dejar claro esto para los oyentes, ratificando las cifras señaladas por usted. Hemos ingresado a documentación de un documento de Conectas. Para el 2021 se registraron 337 muertes violentas, 497 decesos en total en las cárceles ecuatorianas. En 2022 se mantuvo la cifra parecida, 312, en 2023 69, en 2024 registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró entre 37 a 321 muertes, una cifra que no fue corroborada de manera estadística en forma acertada. En el 2025, como usted ha señalado, se registran 1.220 decesos, cuadruplicando aproximadamente las cifras de años previos. Como le digo, hay una normalización. Si usted observa en el desglose del reportaje de Conectas y Tierra de Nadie, elaborado por Carol Noroña, con quien tengo una muy buena amistad, podemos observar que en lo que corresponde a muertes violentas son 220, si mal no recuerdo. Entonces estamos frente a una situación de extrema gravedad. Se ha ido normalizando, pero como le digo, en este caos cognitivo se va presentando como logro la promesa, no como logro el resultado. Por lo que tenemos en el Ecuador es un Bukele sin resultados. Y el problema es que el activo más importante que tiene el gobierno es la seguridad, pero es el pasivo al mismo tiempo más importante porque no hay resultados. Y el discurso se agota, porque estas nuevas promesas que se hacen en un momento determinado va generando este desazón, esta desconfianza que se expresa en las encuestas. ¿Por qué el gobierno califica mala gestión? La ciudadanía califica mala gestión del gobierno. Por estos elementos. ¿Por qué pierde confianza en las decisiones del presidente de aquí en adelante? Porque los resultados son negativos. El discurso se agota. Entonces sigue profundizando, y en las declaraciones del ministro Reinberg, que escuché hoy en la mañana, no solo habla del crimen organizado, sino que vamos contra los políticos que apoyan al crimen organizado. Mire, el crimen organizado no ven bandera política. Es cualquier político con el cual pueda trabajar en su beneficio. Entonces, aquí lo que hemos hecho es crear una narrativa de que determinados grupos políticos son los que auspician el crimen organizado cuando es el político en general. Y una de las cosas importantes, le digo, Gustavo, es rescatar la política, el valor de la política. Porque cuando uno dice político, nadie el día da la cara y dice yo soy político, porque le van a decir que es de todo.
porque la política es el único medio civilizado con el cual podemos resolver las diferencias. Pero entramos en una fase crítica. El tiempo se porque agota. En esta fase crítica, Gustavo, sí. El tiempo se agota, general Altamirano. Para dejar totalmente claro, 2025, 1.220 decesos de personas privadas de la libertad, 206 de ellos fueron muertes violentas, las otras, que serían aproximadamente 1.000 personas, fallecieron por causas naturales, enfermedades, falta de atención y causas indeterminadas. Quisiera dejarle con una pregunta final para irnos ya al cierre. ¿Qué acciones urgentes recomendaría usted al gobierno y cómo la ciudadanía puede seguir de manera pragmática, objetiva, la evolución de la aplicación de este plan? ¿Qué deberíamos ver en los próximos meses? Bueno, seguir no se puede, porque si usted tiene objetivos generales, tiene estrategias, pero no decanta eso usted en acciones de estrategias con metas e indicadores verificables, simplemente estamos frente a una caja negra, a la expectativa de lo que nos puede decir el gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abordar el problema de una forma integral, tomando en cuenta que el diagnóstico que está en el Plan Nacional de Seguridad Integral es multidimensional, pero que las estrategias en los plazos de tiempo marcados no tienen ese enfoque. Entonces hay que darle ese enfoque si queremos realmente solucionar el problema. Y un aspecto que es medular, si se requiere generar unidad, porque mucho he escuchado es que en una guerra se genera unidad y, mire, depende, ¿no? Mire lo que está pasando en Estados Unidos. Depende, porque uno de los elementos para generar unidad es despolitizar el discurso de la seguridad en términos de un mecanismo de confrontación política. Porque hemos visto, por ejemplo, leyes que se han pasado en la Asamblea, en donde claramente son inconstitucionales, u otras leyes que inclusive se habla de la seguridad y por ahí se mete un artículo que tiene otro objetivo. Es el caso, por ejemplo, del mal uso de uniformes militares y policiales, en donde aparece un artículo, es decir, todas estas mañas, ¿no? Entonces es necesario trabajar con seriedad, despolitizar el tema, diseñar o rediseñar las estrategias con base a ese diagnóstico multidimensional y dejar de utilizar este como un activo simplemente para atacar al contrario. Ya, solo no nos deje con la duda, ¿qué es lo que se metió allí en esa regulación sobre el uso ilegal de uniformes? Bueno, no recuerdo muy bien este momento, recuerdo que leí en la prensa. Bueno, era un artículo que nada tenía que ver. Pero se trajo algo fuera de contexto. Totalmente fuera de contexto. Ya. Y eso ha pasado inclusive en leyes que se presentaron anteriormente, en donde se comete errores en forma y fondo. Sí, no hemos ingresado en esa otra área, pero hay quejas de organismos de derechos humanos, de ONGs, de organizaciones ciudadanas que ven en ese plan nacional amenazas en el horizonte. Pero será materia quizá para otro diálogo. Queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana, general Altamirano. A usted muchas gracias, Gustavo, muy amable por la invitación. Declaraciones del general Luis Altamirano. Él es militar en ejercicio pasivo, experto en seguridad. Son las 8:39.